Vamos a ver un ejemplo de la inserción, modificación y eliminación de un árbol ABL en una aplicación web utilizando WT y el lenguaje de programación C++. Las herramientas que se utilizaron fueron WDesigner para lo que es la interfaz gráfica de la aplicación, CMake y Visual Studio 2013. Este proyecto ya está creado, así que solo se mostrará la estructura del árbol ABL. Bien, entonces comenzaremos a ejecutar el proyecto. Esperamos a que ejecute. Bien, entonces como pueden observar aquí tenemos las clases, los headers y los source files del proyecto. En este caso tenemos la cabecera de árbol con el respectivo código. Aquí en el struct de árbol tenemos, bueno, la clase. Tenemos la opción de eliminar, modificar y de insertar. Y aquí ya pues procedemos con el código para la inserción de los datos. Bueno, entonces ejecutemos la aplicación. Bien, aquí ya vemos que podemos ejecutar la aplicación web. Vamos a abrir un navegador. En este caso utilizaremos Firefox y ponemos la siguiente dirección. Bueno, entonces aquí tenemos ya la aplicación web con las respectivas opciones que tenemos del proyecto. En este caso tenemos ingresar profesores. Bueno, es un ejemplo de un árbol ABL con la inserción de profesores. En este caso tenemos ingresar profesores, modificar profesores, eliminar y su respectivo grafo o gráfica. Bueno, entonces ingresaremos datos y mostraremos la elaboración del árbol. Bien, ahora le daremos registrar y observamos que se agregó correctamente la información. Y si observamos el grafo, nos daremos cuenta que solo tenemos un primer elemento. Bueno, sigamos insertando más. Bien, el ID de este profesor, como nos daremos cuenta, es más grande que el anterior en tamaño. Entonces, cuando le demos registrar en el grafo actual que tenemos, debería de salir al lado derecho porque, bueno, según el árbol binario, la inserción, los datos mayores van del lado derecho y los menores del lado izquierdo. Así que observemos. Bien, entonces como se los había comentado, aquí de este lado ya está el nuevo dato del lado derecho y sigamos insertando más datos. Bien, este dato sigue siendo mayor. Observemos. Bueno, lo que se hizo acá fue de que se hizo una rotación doble a la derecha porque, bueno, si ustedes lo hubieran puesto de esta manera, el dato menor que al principio habíamos ingresado, que era este de acá, estaba como de la raíz. Entonces el siguiente dato fue este de acá, que era mayor al de la raíz, que estaba del lado derecho. Y después el nuevo dato, que era este nodo de acá, era mayor que la raíz, pero era menor que su árbol del lado derecho de la raíz. Entonces este se vino para el lado izquierdo. Entonces, ya dándole una rotación doble a la derecha, podemos observar que se ordenó de esta manera. Y el código para realizar esto queda de la siguiente manera, que sería, ahora les muestro.
que es la doble rotación a la derecha, que en el código observamos que tenemos la de raíz derecha, que será la nueva. Tiene una simple rotación a la derecha, y esta simple rotación es esta parte de acá, que mandamos como parámetro la raíz, pero del lado derecho. En la raíz ya observamos que creamos un auxiliar. De la raíz le mandamos la izquierda, del lado izquierdo el auxiliar del lado derecho, lo copiamos a la raíz del lado izquierdo, y así con el auxiliar del lado derecho al final copiamos lo que era anteriormente la raíz. Declaramos la raíz va a pasar a ser el auxiliar ya con las nuevas rotaciones. Y para calcular la altura, que es importante para las rotaciones en los árboles, porque como habíamos visto, cuando una rotación doble por la derecha se ejecuta es cuando la raíz inicial tiene como resultado la resta de los nodos derechos y los nodos del lado izquierdo, que dan como menos resultado igual a menos a 2, perdón. Y el subárbol del lado derecho tiene como resultado de las alturas menos 1. Bueno, entonces el cálculo de las alturas es importante. Entonces sigamos ingresándole más datos para ver cómo queda el árbol final. Entonces, observamos que se va formando el árbol. Ingresamos más datos. Bueno, entonces con esos datos nos quedaremos. Nos damos cuenta que el árbol quedó de la siguiente manera. Como ya les había explicado anteriormente, el árbol binario, el orden de un árbol binario es que los nodos del lado izquierdo son menores que la raíz y los nodos del lado derecho son mayores que la raíz. Como observamos, 1, 2, 3, 6, 5 es menor que 47.354 y 147.854 es mayor que 47.354 y así sucesivamente. Cabe resaltar que este proyecto se deja guiar por la identificación del profesor, que en este caso son los primeros números que miran acá, y observamos que, bueno, vamos a hacer una modificación. En este caso vamos a modificar un dato que tenga, bueno, estos dos, como pueden observar, tienen el mismo nombre. Le vamos a cambiar, por ejemplo, el profe 2 de la ciudad. Le vamos a poner, bueno, que se nos quede su ID, que es 147.854. Aquí ingresamos el ID del profesor que queremos modificar. Es importante ingresarlo porque sin ello no podemos modificar. En este caso vamos a modificar el nombre del profesor. Vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle Sebastián. Y dirección del profesor, vamos a ponerle que es de Cobán. Solo comen y se van. Entonces le damos modificar y observamos que ya en el grafo, que aquí ya se modificó. Entonces podemos modificar cualquier nodo del árbol, siempre tomando en cuenta que el ID es importante para la modificación. Entonces bueno, el código de esto es el siguiente, que es, permítanme, se los muestro, la parte de modificación. Bueno, aquí está la parte de modificación. Ingresamos, hacemos una búsqueda, ¿verdad?
el retorno de esto es un tipo booleano para ver si se modificó o no, o si no existe en este caso, por si no llegara a existir el ID. Tenemos el ID, nombre, dirección para insertar, y ya en la parte de acá tenemos el ID, nombre, dirección y la raíz, la raíz del árbol. En este caso, para tomar una base inicial, y en este caso preguntamos si existe la raíz, nos retorna falso, y nos vamos buscando el nodo que tenga la información del ID hasta encontrarlo y retornarlo, ¿verdad? Con ya la nueva información ya cambiada. Aquí le hacemos la inserción de la modificación de los datos, y al final retornamos, ¿verdad? Si cumplen con esto de acá. Bueno, acaba de resultar que este int comparación hace la resta entre el ID que buscamos y la raíz actual del ID, y si es igual a 0 es porque si existe la resta entre esos dos mismos números va a dar un 0 como resultado 0. Entonces va a entrar a este if de acá, y si no, pues sigue haciendo un método recursivo con el mismo método de modificar, y así hasta encontrar la raíz. Y si no, pues como les había comentado, retorna un falso si no se encuentra la raíz. Bueno, entonces hagamos otra modificación más. Modificaremos ahora profesor 5. Vamos a ponerle bueno, los datos son 1, 2, 3, 6, 5. Como nombre del profesor le vamos a poner, digamos, Angus Young, y de dirección pongámosle a de Petén, digamos. Bueno, le damos modificar y observamos el grafo, y como pueden observar por el ID ya modificamos el nodo de este profesor. Bien, ahora a lo que toca, vamos a hacer una eliminación de profesor, en este caso solo con el ID, ¿verdad? Con el ID del profesor que ya les he mencionado, que son estos números de acá. Ingresamos el ID y con ello eliminamos el nodo del profesor. En este caso, si quieren, para que sea complejo de la eliminación, vamos a eliminar vamos a eliminar a profe1. Profe1, su ID es 1, 2, 3, 4, 5, entonces solo ponemos 1, 2, 3, 4, 5. Le damos eliminar, datos eliminados. Observamos y bueno, ya no está, ¿verdad? Ya pasó a mejor vida el nodo. Bueno, entonces así es como queda. Perdón, se me olvidó de enseñarles el código de eliminación. En este caso está, permítanme, esta parte de acá. Por medio del ID de eliminar, pues declaramos un nodo padre, y en esta declaramos aquí si el código de acá es un nodo hoja, el respectivo proceso para si es un nodo hoja. Si no, pues si no llega a ser un nodo hoja, entonces tenemos que hacer varios intercambios de inserción de código para que el nodo del lado derecho, si es mayor al del lado izquierdo, pues, o viceversa, quede como raíz, si en este caso estamos eliminando una raíz. Y bien, esto ha sido todo por el momento. Esta es una aplicación WT una aplicación web utilizando la herramienta WT, y como les había comentado anteriormente, para la interfaz gráfica se utilizó esta aplicación que es WT Designer. Aquí pues ingresamos profesores, modificamos y eliminar. Ya con esto pues generamos un export CMake, y con ello pues bueno, de esto de por sí ya nos agarramos, tenemos la dirección con la que podemos ingresar 8080. Esto cuando le hacemos con CMake, es por eso que puede conectar en web.
y otra herramienta que es CMake. Cuando tengamos el proyecto, pues nos genere en este caso todos estos componentes de acá, y es esta aplicación de acá ya ejecutada. Bien, se me había olvidado mencionarles sobre el funcionamiento de la aplicación web. En este caso abriremos la aplicación, miraremos que aquí lo vamos a pausar ahorita. En práctica, bueno, en el main en este caso se llama practicado CPP, podemos observar que para obtener los eventos de un botón, pues ponemos UI, como es puntero, ¿verdad? Como puntero, en este caso se llama para registrar datos, ponemos botón registrar, le damos clic y connect, ponemos this y seguido de el evento, ¿verdad? Que es btn botón agregar clic, que así lo declaré yo. En este caso aquí está este evento. Observamos que ingresamos pues los datos, preguntamos, ¿verdad?, los respectivos errores, y aquí pues profesores ABL insertar los datos, generamos el grafo para mostrarlos, y pues esto, gracias por ver, hasta la próxima.